Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. América está en peligro, Venezuela está en peligro. Lo que está ocurriendo en Nicaragua lo hemos estado viviendo aquí en Venezuela durante 22 años. El mismo modelo de represión y de confiscación de poderes públicos con el solo propósito de entronizarse en el poder, en este caso de Nicaragua, del orteguismo. Una desviación de lo que significó el movimiento sandinista contra la dinastía de los Somoza, que al principio amplió sus bases de lucha e incluyó una serie de sectores de la sociedad democrática y política de Nicaragua, que después fue desviándose en lo que yo acabo de decir, en un orteguismo que se mantiene en el poder mediante el apoyo de una cúpula familiar o de un clan familiar y de una cúpula militar, porque ya estamos viviendo una suerte de monarquía. La vicepresidenta es la esposa de Ortega y algunas de las cosas que critican hoy día, que son las sanciones que está imponiendo tanto los Estados Unidos como la Unión Europea, una de las personas sancionadas es una hija de Ortega, así como conspicuo representante de la dictadura del orteguismo en Nicaragua. Lo cierto del caso es que efectivamente el 7 de noviembre hay elecciones y si hay una oposición libre, una oposición democrática, una oposición respetada, con candidatos presidenciales en la calle y unida, Ortega pierde las elecciones. Pero ya hemos vivido y hemos visto toda esta situación del orteguismo, cuando en agosto del 2016 la Asamblea Nacional que presidía el compañero Henry Ramos de manera unánime apoyó un acuerdo de solidaridad con 28 diputados, 16 principales y 12 suplentes del Partido Liberal Independiente que habían sido destituidos por la Corte Suprema de Justicia que controla a Ortega. Nosotros fuimos allá, Luis Florido, Ángel Medina y yo, a llevar ese acuerdo de solidaridad y fuimos deportados. En mi caso fui acusado como narcotraficante y uno de los principales terroristas de América. Y fuimos deportados desde Managua, pasando por Salvador, Bogotá y llegando aquí a Caracas. Y justamente en mayo de este año, Ortega inicia una reforma electoral precisamente para imponer jueces leales en el Tribunal Electoral y de esa manera ejercer un control sobre todo el sistema electoral. Igualmente vemos que en junio se inicia precisamente con un proceso de detención de precandidatos presidenciales y vemos como en este caso Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro se encuentran detenidos bajo acusación de ladrones, de narcotraficantes, de permitir la imposición de sanciones, de financiamiento para derrocar la dictadura de Ortega, es decir, las mismas acusaciones de las cuales ya nosotros estamos acostumbrados aquí en Venezuela a recibir permanentemente. Lo cierto del caso es que hoy día estamos viviendo una situación en donde precisamente se intervienen partidos políticos, la Corte Suprema se presta y el Consejo Nacional Electoral allá de eliminar la personalidad independiente de los partidos políticos para ver si de esa forma divide la oposición y promueve candidaturas independientes sin la participación de organizaciones políticas y dividir la oposición. Una estrategia ya conocida que la ha venido aplicando precisamente la dictadura de Maduro aquí en Venezuela. Lo cierto del caso es que nos encontramos precisamente en una estrategia muy clara que lo que busca Ortega es precisamente perpetuarse en el poder mediante la represión y una serie de acusaciones rebuscadas. En el año 2018 se desató precisamente esta represión y la comunidad internacional ha venido denunciando estas detenciones contra los candidatos presidenciales y por supuesto la Organización de Estados Americanos declaró precisamente que no se podía permitir la participación en el bloque regional por parte de Nicaragua porque precisamente se había cometido una arremetida sin precedentes de Ortega contra la oposición. Aquí vemos nosotros cómo la vigencia del pensamiento de Rómulo Betancourt con su doctrina Betancourt cuando habló de que se debía establecer un cordón profiláctico para impedir que gobiernos dictatoriales formaran parte de la Organización de Estados Americanos.
La situación que nosotros tenemos hoy día en Nicaragua es bastante grave porque pone en evidencia cómo un régimen dictatorial como el de Ortega utiliza su sistema legal para perseguir dirigentes opositores. Justamente Ortega aprobó una ley de seguridad para ir contra todos aquellos que piden, aplaudan o celebren sanciones de la comunidad internacional contra el Estado nicaragüense. Siempre están utilizando el Estado, el bien común, para ocultar sus fechorías. No, estas son sanciones que van direccionadas justamente contra personeros de este régimen. Venezuela siempre ha sido solidaria en la lucha del pueblo sandinista. En la lucha contra la tiranía de Somoza, Venezuela jugó un papel fundamental para buscarle salida a esa situación. Y nosotros hoy día vemos con dolor cómo precisamente el orteguismo ha desvirtuado por completo lo que eran esos principios del movimiento sandinista. Hoy día no tenemos un movimiento sandinista. Incluso ha habido deserciones o ha habido excisiones dentro del movimiento sandinista. Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal y muchos otros dirigentes han acusado precisamente de desviación al orteguismo, que se ha convertido en un régimen dictatorial que ha conculcado todos los derechos civiles y políticos y sociales del pueblo nicaragüense. Nuestros pueblos nos llaman en este momento a la lucha. Compañeros diputados, esta es una lucha intercontinental por la democracia. Nuestros pueblos nos llaman a la lucha y quienes no tengan bríos para esta lucha es mejor que se aparten. Luchamos precisamente contra la represión de Maduro, contra la represión de esta dictadura, y algo queda claramente demostrado, que ese negro dinero con el cual pretenden extrapolar y establecer una dominación de un proyecto dictatorial y militarista, cada día está recibiendo más oposición de parte de los pueblos de América Latina. Nos toca luchar por un Estado austero y popular. Nos toca luchar precisamente por engrandecer nuestra patria, por llevar a Venezuela a los mejores albores de los principios emancipadores que nos dieron origen. América Latina es un pueblo digno de su independencia y de su democracia. Sin mandones ni militarismo, nosotros tenemos que seguir luchando porque el pueblo sea el que decida y el que mande. No podemos entonces, compañeros, quedarnos con los brazos cruzados. Luchamos por un ideal, sufrimos por ese ideal. De allí el misterio y el secreto de nuestra fe, que aquellos que no sienten ese ideal y no sufren por ese ideal no pueden entender la lucha que nosotros estamos dando desde la Comisión Delegada. La razón por la cual estamos proponiendo el Acuerdo Nacional de Salvación por Venezuela, porque es un proyecto que reúne precisamente esos principios de redención social, en donde Venezuela sea el epicentro precisamente para que podamos construir una patria latinoamericana democrática, en donde se respete el derecho de los pueblos, en donde podamos tener precisamente gobiernos democráticos, libres, donde podamos tener un pueblo que no sienta temor cuando manifieste su descontento y su deseo y su lucha, porque se reivindiquen sus derechos civiles, políticos, económicos y sociales. La lucha que está librando el pueblo de Nicaragua es una lucha de todos los pueblos amantes de la libertad y la democracia. Luchamos porque Venezuela sea precisamente un país libre, porque tengamos una democracia al alcance de todos los pueblos y sobre todo de los más necesitados, que son los explotados por parte de estas dictaduras militaristas que simplemente lo que quieren es concentrar poder y aprovecharse de los dineros del Estado para favorecerse ellos mismos y fortalecer su propia plutocracia. Sensible e importante para los venezolanos el servicio del agua potable, un servicio que poco llega y cuando llega en condiciones no aptas para el consumo humano, puesto que las hidrológicas estadales en su mayoría fueron intervenidas, con el caso de Aguas de Mérida para deterioro de la calidad de vida de los merideños, caso de Hidrolago, burocratizada, pero que no atiende ni abastece ni soluciona el problema del agua a los zulianos, y así sucesivamente en todo el país. El deterioro del servicio de agua es consecutivo, es permanente, es continuo. Que en plena pandemia el vital líquido que se convierte en algo necesario para la higiene, para poder
enfrentar la pandemia no existe y los venezolanos se ven obligados a tener que recurrir a vías alternas. El caso de aguas de lluvia, ir a los ríos en algunos casos, o tener que ir a las cisternas a pagos particulares para poder recibir y tener en sus hogares el servicio de agua potable, pero que esto le cuesta dólares a los venezolanos, a las familias más vulnerables, a los más humildes, tienen que pensar entre comer o comprar agua para poder tener el vital líquido. Esto no puede ser algo que se convierta en costumbre y vemos la actitud de la dictadura de no importarle y del régimen de pretender que los venezolanos resuelvan a su manera un problema que es responsabilidad, un servicio que es responsabilidad. Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. El Estado brindarle a cada uno de los venezolanos. Por eso se hace necesario que unifiquemos esfuerzos, lograr un cambio político que permita un gobierno democrático para mejorar la calidad de vida de los venezolanos a través de servicios públicos, a través de servicios que puedan brindar eficiencia en cada rincón de la geografía patria. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.